Por ejemplo, ante el entierro de la reina Isabel. Toda esa vuelta es para ganarse 60 millones de pesos en viáticos, Álvaro. Eso es su opinión, pero la verdad es que... Y la suya es defender al presidente. No, señor, no diga eso. Yo estoy tratando de informar cómo funciona, para que pueda representar al gobierno colombiano y ser acreditada como representante del gobierno ante ese entierro, que tiene unas formalidades, se requiere un decreto designándola embajadora en misión especial. Álvaro, nunca había pasado en la historia de Colombia. Yo creo que sí ha pasado varias veces. Nunca. Pero no con los familiares. Pero déjeme terminar una frase. A ver, le digo por qué. Felipe, usted ha estudiado el siempre tema de que hay viáticos, damas, claro que sí. Porque Felipe, voy a cometer la antipatía de decir lo que usted no dice. Usted fue nieto de un presidente de la República. Usted está escribiendo, terminó ya su libro sobre primeras damas. ¿Algún presidente había nombrado a su esposa como embajadora? No, yo creo que sí. No, yo no creo, y yo lo que creo es que no es embajadora. Que simple y llanamente embajadora en misión especial se llama. Iban, por ejemplo, yo creo que sí. Muñoz de Gaviria tuvo que presidir algunas sesiones para la niñez en las Naciones Unidas. No fue acreditada como embajadora. Le aseguro que fue como primera dama de Colombia invitada y fue, ¿no? Si la primera dama iba a recibir viáticos, requería ser designada, porque ella como particular no puede recibir viáticos. Y estoy seguro que varias primeras damas en viajes requirieron hoteles y gastos de viaje. Entonces, eso se usa. Felipe, las primeras damas de Estados Unidos lo hacen todo el tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de los entierros, lo mejor es mandar primeras damas en vez de mandar un funcionario de segundo nivel que puede ser ofensivo para el gobierno. Felipe, hubieran podido mandar a la vicepresidenta Francia Márquez, que está completamente borrada del mapa en el gobierno del presidente Petro. Eso es otro planteamiento, pero el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, manda también a su esposa al entierro de la reina. Sí, estamos en Colombia y estamos haciendo un ejemplo. Pero el ordenamiento jurídico colombiano prevé Álvaro, el nombramiento de embajadores en misión especial. Cuando han viajado las primeras damas, y esto sí ha pasado, en otros gobiernos que salen de Colombia, esas primeras damas cuando viajan, ¿tienen viáticos, Felipe? Néstor, yo creo que no. No conozco un antecedente parecido de que todas las primeras damas han viajado y han representado a los gobiernos, pues en diferentes actos y en diferentes asambleas y cosas internacionales, pero no van como embajadoras. Y es que, Néstor, no podrían pagarle viáticos si no tiene la designación de misión especial, porque no tendría los viáticos de doña rol Verónica formal. Eran $640 diarios. Por 2 días, mire, le tengo la cifra, 4.789.000 pesos para los viajes que se dieron puntualmente en el Vaticano, que fueron 2 días, el primero para reunirse con el Papa Francisco y el segundo para visitar la fábrica de chocolates de Ferrero. Pero Néstor, además... Yo creo que ahí sí hay una discusión jurídica válida que tiene argumentos de lado y lado. La demanda que se presenta es contra el decreto que liquida los viáticos, justamente. Quien presentó la demanda y sobre la cual se pronuncia la Procuraduría es justamente sobre un decreto que dice: en sus funciones de misión especial se le liquidan tantos dólares a la primera dama por sus visitas. Y entonces queda la duda. ¿Puede el presidente designar a una persona que no es funcionaria pública, que es un particular, puede designarle misión especial? Sí, pero esto tendría una incompatibilidad porque el presidente también tiene una restricción, así como todos los funcionarios públicos tienen una restricción para nombrar a familiares hasta 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces yo sí creo que hay una discusión jurídica válida, legítima, y aparte de la discusión jurídica, pues la pregunta es: ¿queremos en Colombia que la primera dama ejerza funciones diplomáticas, sí o no? Y ese debate implicaría que hay que darle un marco legal para eso. ¿Para qué está el canciller si se van a delegar a las primeras damas para que vayan a los actos importantes de la diplomacia? De hecho, el canciller fue a Inglaterra al entierro. Estuvieron los dos. Entonces, existiendo el canciller, ¿para qué se necesita la delegación de la primera dama? ¿Y usted para qué supone? Y además, si la pregunta, Néstor... Perdón, Daniel, ¿para qué supone que fue la primera dama si ya había delegación de Colombia con el canciller? Delegación del canciller. Pues porque ella quería ir, supongo, bueno, no sé, desconozco las razones de ella para ir al entierro. De pronto querían tener una delegación más robusta, pero en todo caso, en la actual norma colombiana, la Constitución prohíbe nombrar a familiares a un presidente. Entonces, designar un embajador en misión especial
es un nombramiento para una misión especial, pero es un nombramiento. Por lo tanto, ahí se infringió la ley. Y lo derivado de eso es que los viáticos no tienen un sustento jurídico y no tienen un marco jurídico para eso. Es que aquí el punto es que sea la esposa del presidente la designada. Ahora, Felipe, dicho todo esto, que como hay cierto nivel de ambigüedad y usted puede alegar, pero es que hay despacho de primera dama, pero no hay cargo de primera dama, yo creo que ya llegó el momento de enseriar esto un poquito. De institucionalizarlo. ¿Por qué no le dan a la primera dama? Y me parecería que es lo lógico, Felipe, mire, ¿por qué no le dan a la primera dama un cargo de primera dama? Porque además tiene que trabajar y le dan, y le dan una oficina y le dan un sueldo. Y nos evitamos, Felipe, nos evitamos la bobada y la trampa de estar haciendo la cosa a la colombiana por los laditos. De no se puede, pero sí podemos por los laditos. Esto es, hay que, y el presidente Petro tendría, la verdad, todo el derecho, todo el argumento. Ponerle, por ejemplo, cargo, primera dama, sí, tiene un cargo y se le dan unas funciones. Pero eso ya se hizo, Néstor. Venga, le cuento. Señor. Yo intervine en la expedición de un decreto ley que creaba en el artículo 6º el despacho de la primera dama. Decía: este tendrá a su cargo el desarrollo de las funciones de apoyo administrativo y asistencia a la primera dama de la nación. La Corte Constitucional consideró que era inexequible porque la primera dama es un particular. Hubo 2 salvamentos de voto de magistrados diciendo: se está equivocando la Corte, porque la creación del despacho no hace a la primera dama una funcionaria pública, simplemente crea el despacho para que pueda prestar funciones de apoyo administrativo y asistencia a la primera dama de la nación, que es lo correcto. Una cosa es que se excedan en gastos, todo el escándalo del maquillaje, y otro es la mentira de decir que una primera dama no necesita apoyo administrativo. La misma sentencia de la Corte habla de la noble tradición de las primeras damas por su utilidad y relevancia social. Lo reconoce como una institución. Entonces es absurdo que no se pueda hacer. Otra cosa es el escándalo del maquillador, pero el despacho de la primera dama existe, hace cosas tan importantes como el caso de la primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria, de cosas como Colfuturo, y pero fíjese, Álvaro, no implica que la primera dama sea funcionaria pública. Si la primera dama tuviera funciones, Felipe, y de pronto, hipotéticamente, la primera dama tuviese personas a su cargo, pues ella puede contratar si quiere gastarse el presupuesto, si quiere gastárselo en Nerú y en el maquillador, es problema de ella. Sería sujeto de control político y sería sujeto de control fiscal y estaríamos claro. ¿Por qué no? O sea, si vamos a definirlo... Le digo por qué la sentencia. No, si vamos a definirlo, dice que ella no puede ordenar gasto. Pero esa ambigüedad no sirve. Si es funcionaria pública, tendría que responder. No, pero es que no puede ser funcionaria como todos pública. Los funcionarios públicos. Porque ese no es un cargo. Y yo creo que ninguna primera dama lo aceptaría. Hay que volverlo un cargo para que nos responda en qué se gastó los viáticos, por ejemplo. Es que ahí está la discusión. ¿Por qué contrata un maquillador? ¿Por qué contrata al señor de los masajes? Eso hace parte de la seriedad para el caso. No, pero volverla funcionaria pública, yo creo que ningún presidente lo va a permitir, ninguna primera dama lo va a hacer, porque se vuelve sujeto de control y tal. Pero si el despacho, no el cargo, sino el despacho, y obviamente ella no podría ordenar gasto, pero para eso está el director del DAPRE, que ordena el gasto, que nombra a las personas que van a prestarle la asistencia administrativa, el apoyo administrativo a la primera dama. Eso se puede hacer sin ningún problema, es lo lógico. Y en el caso de los viajes, si muchas primeras damas representan a los gobiernos, sería absurdo que por una norma discriminatoria solo la colombiana no pueda, porque al ser esposa del presidente no puede ser embajadora de misión especial, como todos los colombianos. Los colombianos pueden ser nombrados. No, pero no los familiares directos del presidente. Embajadores en misión especial. La Constitución lo dice, Álvaro. Pero la primera dama con mayor razón puede representar un gobierno más que un particular. No nos devolvamos. Solo le pido, Álvaro, para cerrar esta discusión, ¿qué hubiera dicho usted si Iván Duque nombra a su esposa para este cargo? Exactamente lo mismo. Mire, le habría repetido lo mismo. Como le digo, yo redacté... No, pero permítame contestar. Yo redacté ese artículo que le acabo de mostrar. O sea que yo tuve una iniciativa en crear el tema del despacho de la primera dama. O sea que me parece que estoy ahí. Yo no habría hecho una crítica insulsa como esa politizada. Si usted lo que quiere decir es que esto lo estoy diciendo porque es Petro y no es Duque, se equivoca. Porque yo redacté ese artículo
yo lo promoví y creo, y lo he dicho varias veces, que las primeras damas prestan una función importante y deben tener un apoyo administrativo a través de una estructura ¿No dijo usted que ese artículo lo habían tumbado, Álvaro? Claro, fue inexequible. Lo tumbaron. Sí, por eso, entonces no hay despacho. Pero dos magistrados se opusieron y dijeron que era absurdo porque estaban confundiendo el cargo. Pero lo tumbaron y hay que respetarlo. Hoy no existe. Se pueden autorizar viáticos porque no hay Felipe, despacho. Es que estamos cayendo en la trampa de que si la ley no nos gusta, entonces no la cumplimos. A ver, se metió la Contraloría que ya tiene dispuesto un grupo de contralores que le están pidiendo hasta ahora al DAPRE, al doctor Carlos Ramón González, a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, toda la información sobre la asignación de recursos, viajes, misiones especiales, entre otros, para tener una trazabilidad de los recursos públicos utilizados en estas misiones de la primera dama y evaluar si hubo o no un detrimento patrimonial. Felipe, con todo el respeto, tampoco vamos a crecer, no vamos a crecer esto más de lo que toca. Es decir, la Contraloría debería estar investigando casos grandes de corrupción. Lo de la primera dama, por más antipático que sea, son 60 millones de pesos. No es uno de los grandes casos, puede ser un poquito de indelicadeza, puede ser lo que usted quiera, puede ser ambigüedad jurídica, puede ser que es OVNI, objeto jurídico no identificado, pero de ahí entonces vamos a crucificar a los funcionarios públicos. No, lo que pasa es que son recursos. Pero es que acuérdese que detrás de eso está el tema de la vestuarista, del maquillador, que sumaron 1.000 millones de pesos. Y hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Yo me quedé en que eso ha sumado. Yo me imagino que la Contraloría lo que está mirando es todos esos gastos. Bueno, Felipe, entonces. Y el decreto demandado, Néstor, fíjese que es sobre los viáticos. Y los viáticos para los funcionarios públicos normalmente se les dan para que cubran hospedaje, alimentación, transporte y los gastos del viaje, no como una cosa extra para que se vayan de compras. Y acá hay que averiguar si la primera dama se hospedó, como suele ser el caso, en la residencia del embajador en Londres, que es una residencia muy amplia, que tiene como 4 cuartos adicionales bonita, muy cómodos. La recogen, la llevan, la traen, le dan la alimentación, y entonces los viáticos fueron ¿para qué? Daniel, ¿Para qué? ¿Para pagar qué? Felipe, eso es lo que suelen hacer los funcionarios públicos. Llaman al embajador local y le dicen: Roy, voy para Londres, ¿será que tú tienes espacio? Y Roy, embajador en Londres, lo recibe en la casa privada. Se quedan en las embajadas. Sí, igual los viáticos entonces se ajustan a que sea solo para alimentación. Pero Néstor, mire, sobre esto ya se pronunció el Consejo de Estado. En 1995... el entonces presidente Ernesto Samper designó a su esposa, a Jacqueline Strauss, como parte de la Junta Directiva del ICBF, y el Consejo de Estado declaró nula esa designación, y lo que dijo fue básicamente que la primera dama de la nación no podía asemejarse a una servidora pública. Entonces, digamos, en eso ya el Consejo de Estado, y sobre eso es que se fundamentó la demanda, y por eso probablemente en este caso reitere la jurisprudencia o la cambie. Para quienes quieran hablar, explicar, opinar sobre el tema de doña Verónica Alcocer y el nombramiento, la noticia es que la Procuraduría pide anular ese decreto con el nombramiento. Yo creo que una claridad sí sería muy importante, porque es que esto además tiene un efecto cascada en los departamentos y en los municipios, porque es que con ese cuento de que la primera dama entonces empiezan a cambiarle el nombre, que es gestor social, o en el caso de que fuera una mujer la gobernante, su esposo, o de que fuera una pareja del mismo sexo, su pareja, sí hay que limitar las funciones y la categoría institucional, porque si no empieza este tema de los gestores sociales en cuerpo ajeno, entonces hay departamentos donde la suegra es la primera gestora social, o la abuela, o la tía, y entonces empieza un desorden con los recursos públicos, en donde nadie es sujeto del control político, pero sí son los que mandan en el gasto. La última, Néstor. Aurelio. Sí, Néstor, es que yo no sé por qué están hablando de ir a un entierro, cuando lo que dice la Procuraduría es que fue para ir a la audiencia con el Papa. Y yo hago una pregunta aquí, haciendo además, recogiendo el tema del segundo grado de afinidad o primer grado de afinidad, etcétera. Cuando alguien personalmente pide una audiencia con el Papa, lo nombran, le dan un encargo especial de embajador especial para que vaya a su audiencia. ¿Es que a esa audiencia estaba yendo Verónica Alcocer a nombre de la República de Colombia o a título personal? Es que hay que leer bien lo que dice la Procuraduría. La Procuraduría no está hablando de ningún entierro en Inglaterra. La Procuraduría está hablando de una audiencia personal, Aurelio, de la señora Verónica Alcocer con el Papa. Sí, si yo tengo una audiencia personal con el Papa... que en ese viaje a Italia fue cuando fue a visitar la fábrica de chocolates.
Sí, bueno, por supuesto, y creo que además hubo un almuerzo ahí, hubo una comida de celebración de cumpleaños. Pero Néstor, es que el acto en sí es el de ir a una audiencia con el Papa. ¿Iba a título personal o a título de la República de Colombia? Evidentemente iba a título personal. Entonces, ¿usted cómo nombra a alguien embajador especial para cubrirlo a una audiencia personal que tiene con el Papa? Como cualquier ciudadano, ahora aquí con el grado de afinidad. Pero si Aurelio Suárez tiene una audiencia con el Papa, yo le digo al gobierno, oiga, nómbreme embajador especial para poder ir a la audiencia y ganarme los viáticos. Sí. Esto tiene más Aurelio, grave. Esto es más que el entierro. Solamente le iba a decir, hacer la precisión. Es que la demanda es solamente por el viaje a Italia. Pero lo mismo pasó para el entierro en Londres. Pero pasó para después el viaje a Japón. Pero el entierro en Londres puede ser diferente, porque en el entierro de Londres sí podía ir como una representación del gobierno colombiano y ahí puede tener unos matices. Y bueno, acuérdese que estaba en la carroza con Leiva al lado. Bueno, pero en el caso de la audiencia personal con el Papa, ¿cómo le paga los viáticos? Porque usted puede matizar lo del entierro en Londres y puede matizar la ida donde el emperador, que se murió también en Japón. Pero la audiencia personal... Todo esto no es por los viáticos de 2 días, ¿no? Porque hubo viajes internacionales, así que está en juego al final la capacidad hasta dónde llega la autonomía. Dice la Casa de Nariño del gobierno Petro, la autonomía ilimitada del presidente cuando se trata de asuntos internacionales. Pero esto ya es una discusión, un tema, ¿no será como anacrónico ya en esto? ¿No será hora de que aquí en Colombia le pongamos fin a eso? Es decir, decían ahora representaciones a funerales, a bodas, a cosas así. ¿No hay en el gobierno colombiano suficiente cantidad de personas capaces de ir en representación del Estado colombiano a estas cosas? Él o la vicepresidente, por ejemplo, es decir, o ministro de Relaciones Exteriores, si no se pasara la vida en otras cosas que no son de ese resorte. Es decir, yo creo que tenemos suficiente gente para acabar con una institución que ya creo es anacrónica, tiene unas raíces que yo creo que ya no corresponden a la realidad de la sociedad actual, porque básicamente se consideraba, primero, que siempre iba a ser una mujer, y en segundo lugar, que era que los cónyuges mujeres no hacían nada, entonces había que ponerles en cosas decorativas por ahí, luego ir dándole unos puestos en unas juntas directivas que se consideraban que eran muy de mujeres, que me parece una visión anacrónica, como bienestar familiar, por ejemplo. Yo creo que lo mejor es acabar con eso completamente. No hay ninguna razón por la cual una persona que no ha sido ni elegida ni nombrada ejerza ninguna función en el gobierno colombiano. Pero Andrés, déjeme le digo, es una lástima, Felipe, que se esté dando este debate así, porque todas las primeras damas con las que yo hablé para el libro hicieron cosas realmente importantes por ser primeras damas. Es decir, lograr, por ejemplo, sentar a parte del sector público. Voy a dar un solo ejemplo, pero todas las primeras damas tienen ejemplo. Sí. Al sector público y al sector privado y al sector internacional para montar una cosa como Batuta. Eso fue doña Ana Milena. Que fue la que hizo Ana Milena Muñoz de Gaviria, que es un programa estupendo, maravilloso, pero ahí se metió el sector privado, ahí se metió el gobierno chino y el gobierno de Japón que mandaron los instrumentos, ahí se metió en ese entonces Colcultura, ahí, en fin. Es una lástima que se opaque, porque todas las primeras damas han hecho unos programas importantes, Néstor. Sí, todas, Felipe, sin excepción. Le puedo mencionar qué hizo Jackie de Samper, qué hizo Nora de Pastrana, qué hizo doña Lina Moreno, qué hizo doña María Juliana Ruiz, es decir, todas. Entonces es una lástima, porque si no está la primera dama, hay temas que son dificilísimos. Felipe, eso que usted acaba de decir me parece serio, porque por otro lado, en las redes sociales se tiende hoy, con los odios, con los desafectos, con las pasiones, se tiende a trivializar un poquito la figura de la primera dama. ¿Qué es de lo que hablamos a propósito de esta decisión de la Procuraduría? Son las 9:19.
La discusión por los recurrentes y costosos viajes de la señora Verónica Alcocer llegó a los estrados judiciales. La batalla se está dando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, producto de una demanda que tiene que ver puntualmente con las comisiones y los viáticos cercanos a los 60 millones de pesos que el gobierno Petro le dio por 3 viajes que Alcocer hizo el 19 de septiembre del 2022, el 14 de enero del 2023 y el 21 de septiembre de 2023. Los viajes los hizo bajo la sombrilla de un decreto, el 035 del 12 de enero del 2023, que expidió la Cancillería única y exclusivamente para designarla embajadora en misión especial para atender asuntos protocolarios. La pregunta que debe resolver ahora el tribunal próximamente es si la presidencia se extralimitó dándole los recursos al Alcocer, pese al hecho de que no es funcionaria pública. Ese es el punto que tiene enfrentada la presidencia y la Procuraduría. Los ciudadanos, mientras viven las intensas jornadas de calor y muchos sufren por cuenta de los incendios, se le suma el posible aumento que puede haber en los precios de los productos como la papa, la panela y algunas hortalizas. Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. Y en general la preocupación que yo veo común a todos los sectores pues es lo que vaya a ocurrir con la disponibilidad del recurso hídrico, porque pues aquí se requiere el agua, como son seres vivos las plantas y los animales, y por eso es que el tema es cómo lo vamos midiendo hacia adelante. Las carnes no se salvan porque según Fedegan, cada vez la situación es más crítica y se va a ver reflejado en lo que los colombianos paguen por un pedazo de carne. José Félix Laforí es presidente de Fedegan. Porque realmente las alarmas que dio el IDEAM simplemente sirvieron para titulares de prensa. Yo siento que en el caso ganadero, en 45 días las pérdidas son muy altas y lo que nos espera son meses aún más fuertes. Mientras los impactos del fenómeno del Niño ya se empiezan a sentir en carne propia o en el bolsillo de los colombianos, esta temporada seca y de mucho calor apenas comienza, porque según el IDEAM, el Niño podría intensificarse en febrero y quedarse en el país hasta marzo o abril. Me gusta compartir con ustedes un momento espiritual, un momento de esos en los que descubrimos que no podemos quedarnos en la urgencia, que no podemos quedarnos en lo difícil de la vida, que necesitamos subir a nuestro punto más alto para otear la vida. Eso es lo que hacemos espiritualmente. Hoy quiero recordarte que tú eres un ser valioso, que tú no eres simplemente una casualidad o el resultado de una probabilidad, que tú eres fruto de una decisión de amor y que la vida vale la pena vivirla con todas las fuerzas. En el oracional hacemos un ejercicio todos los días por otear la vida, por verla desde el punto más alto, para entender el sentido y seguir adelante con fuerza y con ganas. La terrible historia, la siguiente historia, es la de un feminicidio que ocurre en Medellín. El asesino, el feminicida, es un soldado del ejército colombiano. Su víctima, su pareja, una mujer de apenas 19 años de edad, a quien él metió en una maleta, metió su cuerpo, lo descubrió la mamá, la del soldado, que es la que lleva el cuerpo y la que lo denuncia. El soldado está esta mañana en custodia en las autoridades en Medellín. Héctor. Pues Néstor, después de que la madre del soldado de 21 años que se encontraba de permiso cometió este macabro homicidio, pues sí fue la que encontró la escena, pues se dirigió al cantón militar de la 4ª Brigada y no solamente relató lo que halló, sino que señaló a su hijo. Lógicamente, horas después de haber cometido este feminicidio, fue capturado por las autoridades luego de un procedimiento que tuvo el acompañamiento militar. Recordemos que todo se vivió en una vivienda ubicada en la calle 101C, en el barrio 12 de octubre de la capital antioqueña, donde la novia, identificada como Isabela Mesa, de 19 años, que estaba de visita en Medellín, luego de que se contactara con el joven Sebastián Villegas Córdoba, quien prestaba servicio militar del Batallón de Ingenieros para el Combate número 4. Se conocieron a través de las redes sociales y aunque vivía en México, vino a pasar unos días. El soldado estaba de permiso desde el pasado 25 de enero y ayer cometió
este crimen. Ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía y avanza su proceso judicial, Néstor. Gracias, Héctor. Se me parece un poquito a lo de Valentina Tres Palacios. Claro, Néstor, Valentina Tres Palacios, que fue la muchacha, la DJ colombiana que fue asesinada por su pareja, John Paulus, que está en juicio por el delito de feminicidio. Lo que tienen en común es la forma, la maleta, sí, y la condición de feminicidio, ¿no? Por ser mujer, por su condición de ser la pareja sentimental de esta persona. Ya la Fiscalía en Medellín está trabajando y tiene armado el rompecabezas de este feminicidio. La directora de Fiscalías desde Medellín es la doctora Amado, Milena Amado. Señora fiscal, bienvenida, buenos días. Buenos días, Néstor, para ustedes y para los oyentes. Tal vez una diferencia con el caso Paulos y la DJ Valentina Tres Palacios es que aquí es la mamá del soldado la que alerta, ¿no? Sí, la mamá es la que pone de presente los hechos ante las autoridades. Sí. ¿Qué han logrado averiguar ustedes, señora fiscal Amado? Bueno, Néstor, mire, estos hechos ocurren aquí en la ciudad de Medellín, en la residencia del indiciado, es en el barrio 12 de octubre. Estos hechos suceden el domingo 28 de enero, en un lapso de tiempo entre las 8 y 5 de la tarde, en la que los padres del victimario salen de la vivienda a hacer algunas labores propias de ellos el día domingo. Cuando ella regresa, la mamá, a la casa sobre las 5 de la tarde, nos indica en la entrevista que nos dio aquí en la Fiscalía, que su hijo se acerca y le dice que pues no va a poder volver al ejército porque él mató a Isabel. Una vez sucede esto, pues la mamá se retira de la casa y cuando llega al sitio donde iba a hacer la visita, pues habla con su esposo y dice que lo mejor es que se acerquen al batallón donde su hijo presta el servicio militar. Ella pone presente lo que su hijo le dice y pues desde el batallón ellos proceden a llamar al cuadrante de el barrio 12 de octubre, quienes hacen presencia en el lugar sobre las 7 de la noche y efectivamente encuentran en una de las habitaciones el cuerpo de esta joven en un contenedor, en una maleta, y pues ya nosotros procedemos con la inspección técnica cadáver. Terrible historia, señora fiscal. ¿El soldado estaba en la casa cuando llegan a hacer la inspección o él se había escapado? No, él estaba, ya estaba en el batallón. Ya estaba en el batallón. De regreso. Él estaba en el batallón, él lo que hace es contarle a su mamá y la mamá pues ya procede a hacer todas las labores de ir al batallón, pone presente qué sucede y ya nosotros, la Fiscalía, inmediatamente con uno de nuestros fiscales de alerta de homicidios, pues inician todas las labores. Y pues de resaltar en este caso que realmente prácticamente 24 horas la Fiscalía judicializa a esta persona, sí. Ayer sobre las 9 de la mañana, con las labores investigativas que se hicieron, el fiscal procedió a solicitar sobre las 9 de la mañana la orden de captura de esta persona. Sí, señora fiscal, ¿la mamá del soldado les contó acerca de algún antecedente, de algún hecho violento que hubiese presenciado en esas últimas horas, previas al homicidio, previas al feminicidio? No, realmente la mamá lo que nos refiere es que pues su hijo había iniciado una relación con esta joven más o menos sobre noviembre y que pues la invitó aquí a Medellín porque precisamente esa persona cumplía años como el 15-16 de enero, la joven llega el 16 de enero a Medellín y la idea que se iba a quedar con él, pues él tenía un permiso del 16 de enero hasta el 2 de febrero. La idea era que iba a compartir con él, pero pues la mamá lo que nos dice es que pues en ningún momento ellos vieron algún acto de violencia previo a estos hechos. Sí, fiscal, ¿qué más se sabe o qué saben ustedes en la Fiscalía de Sebastián Villegas, aparte de que prestaba servicio militar en el batallón Pedronel Ospina del Ejército en el departamento de Antioquia? No, realmente lo que hemos podido, la investigación da cuenta de que este era un joven de 21 años de edad que estaba prestando su servicio militar en el batallón de Pedronel Ospina. Eso es realmente lo único que sabemos de él y pues ya realmente se hace visible a partir de los hechos que sucedieron el domingo aquí en el barrio 12 de octubre cuando comete este hecho. Fiscal, ¿qué información se tiene de cómo llega Isabela a Colombia de México y si vino con su hijo de 3 años, el menor de edad que es hijo de ella?
Sí, pues la información que tenemos es que esta joven residía en México con su mamá y su hijo hace aproximadamente 3 años. Y la siguiente información que tenemos es que ella inicia una relación con este joven y pues él le invita aquí a Medellín. Él pide permiso para recibir a esta joven, estos son los días en los que él estuvo de permiso y esa es la información que realmente tenemos de esta joven. Pero ¿cómo se conocen, fiscal? ¿Por internet o ya habían establecido una comunicación, algún contacto antes de que ella se fuera a México? ¿Cómo es ese primer contacto, ese vínculo que hay entre este hombre y la joven Isabela? No, la información que tenemos es que la relación inicia por redes sociales. Esa es la información que tenemos hasta ahora, o eso es de lo que nos da cuenta la familia, que es una entrevista que nos da un tío de la víctima, la mamá y el padrastro del víctima. Es decir, ella vino a conocer a este hombre a Medellín. Sí, señora. La investigación da cuenta de eso. Sí, pues una situación terrible, absolutamente dolorosa la que se presenta en este caso. Señora fiscal, ¿qué delitos le imputan a ustedes al soldado Villegas? Feminicidio. ¿Qué pena le trae esa condena y qué implicaciones tiene en materia penal al soldado Villegas en caso de que sea condenado, como todo pareciera indicar? Bueno, la pena que establece el código para estos casos es de 250 meses a 500 meses. Hoy precisamente el fiscal que adelanta pues este caso tiene las audiencias esta tarde precisamente. ¿El soldado tenía algún antecedente de mala conducta en el ejército? No, en el ejército como tal no tenía ningún tipo de anotación por mal comportamiento. ¿Ustedes esperan el juicio y la condena relativamente rápido, fiscal? Pues en 24 horas la fiscalía realmente, que esto es una directriz que tenemos directamente del señor fiscal, y es el feminicidio, es un delito que está priorizado por lo connotado que es. Todos los feminicidios que tenemos aquí en Medellín, pues realmente inmediatamente el grupo de alertas de homicidios actúa de manera rápida. ¿El soldado ya aceptó cargos? No, tenemos que esperar las audiencias hoy precisamente en las horas de la tarde. Vale. Y pues precisamente en la imputación, pues él tiene todo su derecho a aceptar o no. Ahora, con la mamá descubriendo la maleta y el cuerpo en la maleta va a ser difícil que no acepte los cargos, ¿verdad? Tendremos que esperar qué decide esta tarde. Lo que pasa es que los elementos probatorios que tenemos pues sí dan cuenta realmente de su responsabilidad, pero pues eso lo sabemos esta tarde en las audiencias que se van a adelantar. Me dijo, ella tenía 19 años y el soldado Villegas, ¿21? 21. Sí. Ella 19 y él 21. Un caso de feminicidio, desafortunadamente, desde Medellín. Señora fiscal Amado, gracias por la información. A ustedes, muchas gracias. La directora de Fiscalía, son las 9:32. Estás escuchando Blue Radio. Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó, Cundinamarca, habla de la falta de mantenimiento de los cables de electricidad en esta zona. Hay un problema, bueno, no creo que sea solo Sopó, sino en varios municipios no se hace el mantenimiento adecuado y correctivo de los cables de media que le corresponde, en nuestro caso, a Enel Colombia, el cual hago un llamado para que de verdad sean conscientes y debimos de haber prevenido esta situación. Sabíamos que venía un fenómeno del niño fuerte. Pero ¿cuál es la situación que Enel pudo prevenir, señora alcaldesa? Es que hay que hacerle mantenimiento, entonces llegan los árboles a hacer contacto con las cuerdas de media tensión y ahí pues ocurre también las chispas y pues se producen los incendios. Sopó ya es el 5º incendio por este tema de los cables de media tensión. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Es normal que haya momentos de tu vida en el que falte el ánimo, en el que te sientas desmotivado, desmotivada. Situaciones, dificultades, miedos, te llevan a no estar con esas fuerzas y con esas ganas que se requieren. ¿Qué hacer en esos momentos? Yo te invito a pensar en 2 claves. La primera, es importante generar pensamientos optimistas en ese momento, visualizar realización de sueños,
generar emociones de bienestar. En la medida en la que tú te sientes bien, ese ánimo vuelve, ese ánimo te impulsa. Y la segunda es disciplina. No dejes que tu vida caiga en la montaña rusa de nuestras emociones, de los impulsos emocionales. Cuando no tengas ánimo, haz lo que te corresponde hacer. Estoy convencido que el hacer genera también motivación, genera también buenas emociones. 9 de la mañana, 34 minutos. A esta hora la información deportiva con ProColombia en Mañanas Blue. Hola, ¿me regalas 2 cafés, por favor? Yo, papito, muchas gracias. ¿Todo bien o no? Papito, bienvenido. Muchas gracias por 2 cafés, bandera colombiana en mano y el saludo de Lerma en español para darle la bienvenida a Daniel Muñoz como nuevo jugador del Crystal Palace en Inglaterra. El lateral de Selección Colombia fue anunciado hoy así por el club de la Liga Premier, con el que firma contrato hasta el año 2027. Para mí es un placer el poder estar acá en un club tan histórico, en un club tan grande como lo es Crystal Palace. Estoy muy emocionado, muy contento y no veo la hora de estar en el campo. Daniel Muñoz se suma a Jefferson Lerma como los colombianos del Crystal Palace, equipo que hoy es 15º en la liga inglesa con 21 puntos, lejos del líder Liverpool, del también colombiano Luis Díaz, que suma 48 unidades. A propósito, hoy Crystal Palace juega contra el Sheffield United por la Premier League. Lo que escuchan es la caminata matutina del Chelsea femenino por París. Y entre las jugadoras del club inglés aparece la colombiana Mayra Ramírez, convocada a su primer reto europeo. Chelsea se mide hoy al París FC por la Liga de Campeones. Emma Hayes, entrenadora del Chelsea. Yo espero un partido importante para ambos equipos. En el compromiso como locales vimos las cualidades del París. Sabemos que es un juego que ellas quieren ganar, pero nosotras también. Es importante que nos enfoquemos todo el tiempo en esos pequeños detalles que nos interesan. Las respetamos como locales, donde habrá una gran multitud y estamos preparadas para eso. El club británico ya está clasificado a la siguiente fase de la Champions. Es líder del grupo D con 11 puntos. También jugará hoy Linda Caicedo, pero con el Real Madrid, que recibe al Häcken de Suecia en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League. Ya cobra Venezuela, balón por elevación, la bola de Bolívar adentro. ¡Gol! Con este gol, Venezuela derrotó a Colombia en su tercera salida en el preolímpico de Caracas. Fracaso colombiano en la ruta a París 2024. Ecos de esta nueva caída, Eduardo Ahumada en Venezuela. Hola, buenos días. Hola Ricardo, buenos días, un saludo para todos. 3 partidos jugados, todos perdidos. Ningún gol a favor, 6 goles en contra. Esta es hasta ahora la peor participación de una selección Colombia en un torneo preolímpico. Ayer perdió 1-0 ante Venezuela con gol de golpe de cabeza de Giovanni Bolívar. ¿Por qué esta selección no ha sido capaz de ganar un solo partido o al menos de marcar un gol? Es una pregunta que todos se hacen en el ambiente futbolístico. Interrogante al que al parecer Óscar Perea, el delantero de la selección Colombia, tampoco le encuentra respuesta. Hay veces, por más que uno intente, las cosas no se le dan. Nos está faltando algo, no sé si en lo personal o en lo futbolístico, pero nos daremos cuenta y trabajaremos en eso. Hemos conocido que algunos integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol no están contentos con el rendimiento que deja el técnico Héctor Cárdenas. Vamos a ver qué pasa. Por ahora la selección se alista para viajar a Valencia, Venezuela, donde el jueves enfrentará a Bolivia y cerrará su participación en el torneo preolímpico sudamericano. Gracias, Eduardo. Ese será el último juego de Colombia, que por lo menos busca marcar su primer gol en este preolímpico. Y atentos que en España le siguen los pasos a Xavi, el técnico del Barcelona. Habló el entrenador y dejó en claro por qué anunció su renuncia, que se hará efectiva dentro de 5 meses. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente y por eso mi marcha, decidida antes de cuando empezara la temporada. Tengo esa sensación de que no me van a comprar nada, ni ganando la Liga a 14 puntos del Madrid, como tú dices, ni ganando una Supercopa haciendo, pues pienso, un partido histórico. Tengo esa sensación y por eso aquí la decisión. Xavi se irá a mitad de año y hoy se filtró que Pep Guardiola es el candidato número 1 para relevarlo. Bueno,
Ese es el deseo del presidente Joan Laporta, según la prensa catalana. Casper Van Uden, here comes Groenewegen on the inside. Groenewegen, did he take it on the line? 45 kilometers an hour, the average speed of the stage. Primer embalaje en el Alula Tour, la carrera ciclística de Arabia Saudita, donde compite el colombiano Juan Sebastián Molano del UAE Emirates. Molano fue octavo y el ganador de la etapa 1 fue el neerlandés Casper Van Uden. Mañana etapa 2 sobre 199 kilómetros que terminará en la reserva natural de Charan. Pausa y hablamos del mejor baloncesto del mundo. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. And right to Gordon, long pass. Jokic is out there. And a foul. Y en la NBA, el mejor baloncesto del mundo, espectacular duelo. Nikola Jokic, 25 puntos, 16 rebotes, 12 asistencias frente a otro gigante, Giannis Antetokounmpo, que marcó 29 puntos y 12 rebotes. El serbio lideró el triunfo de los Nuggets de Denver, 113-107 ante los Bucks de Milwaukee del griego. Jokic, ganador, alcanza así su 14º triple doble de la temporada. Y noticia al cierre, la atleta colombiana Sandra Lorena Arenas fue medalla de plata en la prueba de los 10.000 metros marcha en el Supernova Athletics Track de Australia. Es la marchista, medallista de plata en los Olímpicos de Tokio 2020, que sigue así su ruta de preparación para competir en París 2024. 9:41, terminamos los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó, Cundinamarca, cuenta cómo están controlando los incendios en esta zona del país. En estos momentos pues están los carros de defensa civil y de bomberos, están llegando para seguir como acordonando y enfriando para que, porque además que están por el aire, pues también pueden salir subterráneos nuevos focos, entonces eso es lo que se está haciendo en el momento, refrigerando la zona. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Siguen los incendios, hay nuevos en diferentes regiones del país, 12 en total, pero la nueva crisis de hoy en Colombia es por el tema del agua. Tienen una situación crítica hoy, 11 embalses en Colombia, hay ya racionamiento de agua también en municipios de 11 departamentos. Los ríos están secando literalmente. El río Magdalena, el gran río de Colombia, ha bajado su caudal 4 metros. El río Cauca ha bajado 6 metros. El caudal del río Nechí está en su nivel histórico más bajo y este es el motivo de susto en Colombia. Estos ríos abastecen los acueductos de municipios aledaños y por eso comienzan planes para llevar agua en carrotanques en departamentos como Boyacá, Santander, Bolívar, aquí en Cundinamarca, en Córdoba, en Antioquia, en Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Hay que comenzar, les sugiero, hay que comenzar a ahorrar agua.
esta temporada seca que todavía tiene 12 incendios activos en Colombia. El más grave esta mañana se encuentra en Sopó, que es un municipio que queda apenas a 30 kilómetros de Bogotá, en donde bomberos de 6 poblaciones, intentando ayudar, están allí apagando el fuego que comenzó en una montaña, al parecer por cables de alta tensión que se quemaron, se pelaron en realidad, se comienza a derretir el plástico y que amenaza con llegar ahora a las fincas y a casas vecinas. También en Sopó, un cortocircuito desató otro incendio en una casa que se quemó totalmente. A esta hora hay también en Bogotá 2 incendios activos. Se reactivó un foco en el Cerro del Cable, en las montañas orientales, y se activó un incendio en Usme. Ocurre en el Parque de Entre Nubes, que queda en la salida hacia Villavicencio. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Bienvenidos, 9 de la mañana, 44 minutos. Les actualizamos las noticias más importantes en este día martes. Está complicada la calidad del aire en una zona amplia de Cundinamarca, alrededor de Sopó, que es el municipio afectado por el humo de los incendios que se han registrado en las últimas horas. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, sigue muy complicada la situación acá en Sopó. Ya se logra ver en la parte alta de la montaña, luego de que una capa de niebla lo tapara, y se ve por supuesto la gran columna de humo que tiene bastante afectada a la comunidad de aquí del sector. Ya hay un helicóptero acá en la zona haciendo descargas de agua, Néstor, pero hace unos minutos apenas pude empezar a hacer el trabajo porque la niebla poco o nada dejaba ver este incendio, lo que complicaba pues las maniobras del helicóptero. Lo que se respira aquí es justamente el olor a humo, a vegetación quemada, el mismo que se sentía por ejemplo en el Cerro del Cable allá en Bogotá, algo que se vivió durante todo el día de ayer aquí en Sopó. Hay focos de incendio que siguen encendidos, Néstor. Hace unos momentos más temprano no se veía el incendio por cuenta de la neblina que estaba en la parte alta de la montaña. Hace unos momentos también hablamos con algunos habitantes de aquí del sector y nos mencionan que pasaron una noche muy difícil justamente por este olor a humo, e incluso algunos optaron por no dormir en sus casas. Esto haciendo referencia a los habitantes que están mucho más cerca del incendio, los que están justo acá abajo de la montaña. Recordemos que estos 2 incendios se produjeron por el cruce de cables de energía de media tensión que generaron la chispa y que ocasionó este incendio forestal, que según las autoridades aún se mantiene controlado en un 80%, Néstor. Felipe, 9 de la mañana, 46 minutos. Atención, un juez le acaba de ordenar al director de Colpensiones, al ex senador Jaime Duzán, reintegrar a la mujer que fue jefe de comunicaciones de esa entidad, que había sido despedida porque lo denunció a él por acoso laboral. Oscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues el juzgado 65 penal municipal con funciones de garantías en Bogotá ordenó, como usted lo decía, Jaime Duzán, y también a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, reintegrar a Ivette Carmen Aristizábal, una empleada que fue desvinculada en circunstancias de acoso laboral y discriminación. La sentencia establece un plazo máximo de 48 horas para el cumplimiento de esa medida y exige no solo el retorno de Aristizábal a un cargo igual o en mejores condiciones, sino también el reconocimiento y el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir en su desvinculación hasta el momento del reintegro. Este fallo judicial también tiene implicaciones en el ámbito del Comité de Convivencia Laboral de Colpensiones, ya que ordena echar para atrás el proceso sobre la queja por acoso laboral presentada por esta mujer Aristizábal y la convocatoria a una reunión de conciliación para asegurar el debido proceso. Finalmente, Néstor, la sentencia señala que la denuncia de acoso laboral presentada por Aristizábal contra ciertos miembros de Colpensiones, entre ellos el presidente, fue el factor importante en su despido unilateral. En este contexto se establece que la empleada tenía un fuero por acoso laboral, lo cual invalida la legalidad de su despido o de su desvinculación. Oscar, son las 9 de la mañana, 47 minutos. Atención, en Barranquilla anuncian que Dey Vázquez, la exmujer de Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, reunió la plata requerida para legalizar el principio de oportunidad con la Fiscalía. A esta hora se adelanta la audiencia ante un juez de control de garantías allí en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, efectivamente en estos momentos se está adelantando la audiencia, que está contando con la participación tanto de Daisuris Vázquez como de Laura Ojeda. Pues no solamente se está discutiendo lo que sería la legalización de este principio de oportunidad que firmó Vázquez a inicios de diciembre con la Fiscalía, sino también el proceso que se está adelantando en contra de esta por lo que habría sido el uso de datos personales o
el perfilamiento de Laura Ojeda durante la relación que ésta sostuvo con Nicolás Petro. Por el tema está solicitando la defensa de Ojeda que ésta sea declarada como privada, debido a que se estarían revelando pruebas que vulnerarían su intimidad y que también podrían colocar en riesgo la sensibilidad del menor de edad, que recordemos corresponde al hijo de la relación que tiene con Nicolás Petro. Pues al respecto ha dicho el fiscal Mario Burgos que por esta situación estaría él apoyando que sea privada y que los medios de comunicación no tengan acceso a la misma, debido a que en estos momentos se está adelantando un juicio en paralelo por hechos contra el señor Nicolás Petro y otros delitos que, dice el fiscal, están pronto a imputar y a solicitar medida de aseguramiento. Se refiere en este caso a cargos por temas de contratación pública, en lo que habría sido unos contratos que habría celebrado a través de fundaciones con la Gobernación del Atlántico mientras este se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental. Al respecto no entregó más detalles el fiscal Burgos, sin embargo indicó que también habrá nuevos cargos contra Day Vázquez en medio de lo que habría sido este perfilamiento contra Ojeda. La audiencia sigue desarrollándose en estos momentos y aún no se ha declarado si será privada o si seguirá abierta a los medios. Vanessa, atención, está pidiendo el fiscal del caso contra Nicolás Petro imputando nuevos cargos y medida de aseguramiento. ¿Qué quiere decir, Ricardo? Básicamente que el hijo del presidente podría ir a la cárcel. Esta es noticia de última hora. Sí, Néstor, esta es la noticia más importante de esta audiencia de Daisuris Vázquez, porque el fiscal Mario Burgos destapó finalmente sus cartas y ese es el origen de por qué quiere, entre otras cosas, que la audiencia sea reservada. Hay unos contratos no justificados aparentemente con dependencias de la Gobernación del Atlántico que se habrían adelantado de manera irregular, en los cuales estaría involucrado Nicolás Petro. Y por eso, y ojo, porque hoy está libre Nicolás Petro, la Fiscalía dice que está próxima a imputarle cargos y a solicitar medida de aseguramiento. Puede ser cárcel o puede ser detención domiciliaria, así lo dijo, es muy breve el audio, el fiscal Mario Burgos. En contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otros delitos que la Fiscalía está pronta a imputar y a solicitar medida de aseguramiento. Anunciando que es inusual, que habrá más cargos, más acusación y eventualmente medida de aseguramiento. Serían los terceros cargos, Néstor, porque el principal es por enriquecimiento ilícito. El fiscal Mario Burgos ya había dicho que la Fiscalía estaba pensando imputarle cargos por falsedad en documento público. Tenga en cuenta que son las declaraciones de renta que Nicolás Petro presentó, que a la Fiscalía no le cuadran porque no está justificada y el dinero que dijo que recibió de los narcotraficantes. Novedades sobre el caso, la acusación de la Fiscalía esta mañana anunciando nuevos cargos. Ahora no sabemos, Ricardo, cuáles son esos nuevos cargos. No, pues lo que le digo, Néstor, es que aparentemente tienen que ver con la contratación lo había esbozado. Sí, hay unos contratos no muy claros, no explicados, que podrían llevar a que Nicolás Petro sea imputado por nuevos delitos. Ya lo anuncia el fiscal Mario Burgos y dice que va a solicitar medida de aseguramiento. Esto cambia las cosas porque hoy Nicolás Petro goza de unos beneficios, entre otras que está libre, no puede salir de Barranquilla sin permiso, pero tiene Barranquilla por cárcel. Esto podría llevarlo a prisión o podría llevarlo incluso a una detención domiciliaria. Estás escuchando Blue Radio. La discusión por los recurrentes y costosos viajes de la señora Verónica Alcocer llegó a los estrados judiciales. La batalla se está dando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, producto de una demanda que tiene que ver puntualmente con las comisiones y los viáticos cercanos a los 60 millones de pesos que el gobierno Petro le dio por 3 viajes que Alcocer hizo el 19 de septiembre del 2022, el 14 de enero del 2023 y el 21 de septiembre de 2023. Los viajes los hizo bajo la sombrilla de un decreto, el 035 del 12 de enero del 2023, que expidió la Cancillería única y exclusivamente para designarla embajadora en misión especial para atender asuntos protocolarios. La pregunta que debe resolver ahora el tribunal próximamente es si la presidencia se extralimitó dándole los recursos al Alcocer, pese al hecho de que no es funcionaria pública. Ese es el punto que tiene enfrentada la presidencia y a la Procuraduría. Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó, Cundinamarca, da un balance de los incendios que se presentaron en esta zona del país. Bueno, en estos momentos pues está controlado el segundo incendio en un 80%. En estos momentos hay
un incendio de copa que está pasándose entre los árboles. Sobre la 1 de la mañana retomó como hacia una parte de viviendas, pero pues automáticamente Bomberos, Sopó y Defensa Civil se hizo presente y lograron controlar esos pequeños focos. En estos momentos ya se encuentran nuevamente en el territorio a la espera de poder controlarlo al 100%. 9 de la mañana, 54 minutos. ¿Subió el recaudo de impuestos el año pasado, Víctor, o no subió el recaudo de impuestos? Pues me está llegando en este momento precisamente un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, porque estas cifras, digamos, públicamente así de detalladas no las ha entregado la DIAN. Y dice el Comité de la Regla Fiscal que sí creció el recaudo tributario bruto del año pasado un 22%, llegando a una cifra de casi 279 billones de pesos en el 2023. Sin embargo, hay una advertencia del Comité de la Regla Fiscal y dice que esa cifra representa el 96% de la meta de recaudo. Crece, Néstor, según el Comité de la Regla Fiscal, pero no llegamos a la meta que se tenía planeada para el año pasado. Son diferentes maneras de medir. Y que eso implica 11 billones de pesos menos de lo que recaudar, y eso puede empezar eventualmente, es lo que dicen otros analistas, a desajustar las cuentas para este año. Es decir, claro que subió el recaudo tributario, pero también parece claro que no llegamos a la meta. El doctor Luis Carlos Reyes es el director de la DIAN, que es la oficina, la Dirección de Impuestos en Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos. Doctor Reyes, ¿es buena o mala noticia? Subió el recaudo, claro, niveles históricos, cada año se dice lo mismo, pero no llegamos a la meta, ¿por qué razón? A ver, cada año de pronto se dice lo mismo porque cada año se recaudan más pesos que antes y pues esas son unas cuentas un poco alegres que se suelen hacer, pero en este año estamos hablando de niveles históricos en todas las métricas, o sea, no solo en pesos nominales, que en pesos nominales todos los meses uno podría decir que siempre se recauda más, sino que en pesos reales el recaudo, o sea, en términos de poder adquisitivo para el Estado, aumentó en un 13,7%, o sea, el Estado tiene un poder adquisitivo 13,7% mayor que en el 2022. Y además, como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, como porcentaje pues del ingreso que genera el país, estamos en 16,6% del PIB frente a una cifra mucho menor el año pasado, el 2022, que era el 14,4% del PIB. En los últimos 10 años nunca había subido del 15% del PIB el recaudo, entonces el logro es histórico. Con respecto a esta meta que menciona el Comité Autónomo, si me permite, me parece que es importante que el público entienda cómo funcionan esas metas de recaudo de la DIAN, que yo creo que nunca habían recibido tanta atención pública hasta ahora. Y lo que es importante tener en cuenta es que son metas que se ajustan según se van ajustando los supuestos macroeconómicos durante el año. En este caso hubo unas variaciones importantes en esos supuestos macroeconómicos desde la última vez que se ajustó, y esas metas se van a ajustar nuevamente una vez que el DANE certifique los datos de PIB del año pasado, y con ese ajuste la nueva meta calculada pues anticipamos que va a cumplirse, porque hay que tener en cuenta que el recaudo depende de cosas como el crecimiento económico, el precio del dólar, el precio del petróleo, cosas que no dependen de la DIAN, y que entendiendo eso se ajustan las metas. Hace falta hacer algunos ajustes que se harán alrededor de febrero de este año, dado que las cifras se demoran un poco en llegar. Reyes, y el cumplimiento en ese caso será completo. ¿Por qué dice usted que el recaudo tributario subió por el paro nacional de hace 3 años? Bueno, por una razón importante, y es que ese paro nacional fue el que llevó al gobierno anterior a reconsiderar su política de recortarle impuestos al capital, en recortar impuestos a las empresas y luego tapar ese hueco con IVA, a decir, un momento, no, eso no es una solución aceptable, echemos para atrás esa desfinanciación del Estado, pero no con IVA, sino con regresar los impuestos de las empresas más o menos al nivel con el cual se había empezado ese gobierno. Yo sé que en esto obviamente puede haber una variedad de perspectivas, pero me parece que sí es importante reconocer ese papel del movimiento social que dijo, no, esperen, no le ponga IVA a la canasta familiar para tapar el hueco
que se habría recortando los impuestos a las utilidades de las empresas, sino que más bien que las empresas contribuyan. Eso es interesante, doctor Reyes. Perdóneme, lo interrumpo porque adelante. Si se quiere, la gente hizo un paro nacional para protestar en contra de esa reforma tributaria del exministro Carrasquilla, pero en ningún momento la gente salió a marchar promoviendo una reforma tributaria nueva, y por eso le están cayendo a usted rayos y centellas por ese comentario, porque le atribuye parte del crecimiento en el recaudo tributario a ese paro nacional. Primero, créame que al hacer el comentario yo sabía que se venían rayos y centellas, pero me parecía importante hacer esa observación, y es que fue el paro nacional el que le dio al gobierno pasado ese impulso para refinanciar el Estado, porque el paro nacional no solo estaba pidiendo no IVA, o sea, el paro nacional también estaba pidiendo una serie de reivindicaciones sociales que cuestan plata, y esa plata tenía que salir de algún lado. Y una política que respondió a eso fue claramente esa reforma tributaria. Pero yo entiendo que puede haber distintas ópticas. No, digamos, usted está intentando una reescritura de la historia tantos años después, adjudicándole al paro nacional. Yo no recuerdo nunca que hubiera habido una solicitud de subirle impuestos a las empresas en ese momento, doctor Reyes. Esa reforma tributaria respondió a una serie de reivindicaciones sociales. No, pero la única reivindicación era que no le pusieran IVA a la canasta familiar. No, ahí sí me parece que los que están reescribiendo la historia son otros. O sea, las reivindicaciones sociales no son solo IVA. ¿Usted recuerda una pancarta? Si usted me muestra, doctor Reyes, una pancarta que dijera en el paro nacional, queremos una reforma tributaria, pues yo corrijo. No, pero le puedo mostrar varias donde se exige responder a la carestía y a las situaciones durísimas que se estaban generando durante la pandemia. Pero eso es diferente, por eso le digo, la plata no aparece por ahí. Se requiere recaudo. No, por eso es que usted está haciendo un silogismo. Como hubo paro, hubo una reforma tributaria, y en consecuencia el crecimiento del recaudo fue por el paro. Esto es un poquito, digamos, es una tesis un poquito, por lo menos, sujeta a discusión, ¿no? Pues es un silogismo con un par de premisas válidas, y pues yo creo que aquí todos podemos aplicar la lógica. Pero mire, lo cierto es que aquí es importante tener en cuenta lo que nos pone de acuerdo a todos, y es que este fue un aumento importante en el recaudo, en el cual se hizo algo hacia el final del gobierno pasado, lástima que no se hubiera hecho desde el principio, que respondió a una serie de exigencias sociales que hoy en día nos están beneficiando. Es importante tener en cuenta que este recaudo hoy en día está yendo a financiar esos programas sociales que responden a las necesidades de los colombianos, y como se lo manifesté al exministro Restrepo a través de Twitter, ese es un gran logro del gobierno anterior, haber respondido de esa forma al paro. Pues habría sido bueno que hubiera respondido a esa exigencia nacional desde mucho antes, pero creo que hay que reconocer y dar crédito donde debe darse. Doctor Reyes, es que a usted no solo le respondió el exministro Restrepo, también el exdirector de la DIAN, el doctor Lisandro Junco, y el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, y escribe en su cuenta, a raíz de todo este debate, lo siguiente: seguro las rigurosas cuentas del director de la DIAN incluyen el menor recaudo por millones de barriles de petróleo perdidos durante el paro, y la caída en los impuestos al consumo que generaron los bloqueos y la inflación por el desabastecimiento de alimentos y otros bienes. Todo eso lo tuvo en cuenta usted para decir en su afirmación, en su trino, que el recaudo tributario se vio impactado positivamente por ese paro nacional. Claro que sí, porque estas son cifras de recaudo neto como porcentaje del PIB, ahí está todo, es neto. Vale. Pero, insisto, mire, yo creo que en todas estas cosas hay narrativas distintas alrededor de... uno puede, por ejemplo, el gobierno pasado le llamó ley de financiamiento, una ley que desfinanció al Estado, y pues eso es se le llama ley de crecimiento a una que toma una serie de medidas que no está demostrado que están relacionadas con el crecimiento económico, etcétera. Yo creo que en todo momento pues la gente le da carices a las afirmaciones que hace acerca de la visión política que les da las mismas, y yo creo que sin desconocer que hay visiones políticas muy distintas acerca de cuáles fueron las cosas que llevaron a esa reforma tributaria,
creo que algo que es innegable es que esa reforma tributaria no habría sido como fue sin el paro nacional, y yo creo que eso es algo que quienes participaron en ese paro pueden apropiar como suyo. Vale, le agradezco el reporte, doctor Reyes, y le deseo mucha suerte en su gestión en la dirección de la DIAN. Muy amable, muchísimas gracias. Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN esta mañana, 10:03. Estás escuchando Blue Radio. Me gusta compartir con ustedes un momento espiritual. Un momento de esos en los que descubrimos que no podemos quedarnos en la urgencia, que no podemos quedarnos en lo difícil de la vida,